Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Durante décadas, generaciones enteras han trabajado, ahorrado y planificado su futuro, para descubrir que el dinero que guardaban ya no representaba el mismo valor. No fue un evento puntual, no fue un error aislado, fue un proceso. Inflación crónica, devaluaciones sucesivas, controles de capital, corralitos, cepos y sobre todo, una constante. El esfuerzo individual nunca alcanzaba. Este vídeo no trata de ideología, no trata de política, no trata de promesas, trata de dinero, incentivos y consecuencias. Año 2001, millones de argentinos descubren algo brutal. El dinero que creían suyo no estaba disponible, no había desaparecido, no había sido robado, simplemente no podía tocarse. El corralito no solo bloqueó cuentas bancarias, bloqueó la confianza. Desde entonces, el argentino promedio vive con una certeza incómoda. Si puede pasar una vez, puede volver a pasar. Esa memoria no desaparece, se hereda. Federico, 41 años, de Argentina, Córdoba, empleado, cualificado, ingreso estable, vida ordenada. Federico no busca hacerse rico, busca previsibilidad. Ahorrar en pesos, ¿por qué? Es lo legal, es lo conocido, es lo que siempre le enseñaron. Durante años confía, pero la inflación no necesita permiso. Cada año su ahorro vale menos. No en teoría, en la vida real. Más trabajo, mismo nivel de vida. Ese es el punto de quiebre silencioso. En Argentina la inflación no se anuncia, se normaliza. No llega como una crisis repentina, llega como un goteo constante. El ciudadano medio no se empobrece de golpe, se desgasta. Federico empieza a entender algo clave. El problema no es cuánto gana, es en qué unidad mide su esfuerzo. Cuando el dinero pierde valor más rápido que tu capacidad de reproducir, el sistema deja de recompensarte. Federico intenta protegerse, quiere diversificar, quiere dólares, quiere margen. No puede. El cepo cambiario no es una teoría económica, es una experiencia cotidiana. Límites, impuestos punitivos, restricciones arbitrarias. El mensaje implícito es claro. Tu dinero existe mientras se quede donde queremos. Ahí es donde el sistema deja de ser neutral. Bitcoin no aparece como salvación, aparece como pregunta. Federico no confía, desconfía, como corresponde. Pero hay tres hechos que no puede ignorar. No se puede emitir arbitrariamente, no depende de bancos, no responde a fronteras. Por primera vez ve una herramienta que no necesita permiso. No compra por esperanza, compra Bitcoin por lógica. Federico no abandona Argentina, no evade, no especula, simplemente no pone todo su futuro en una sola moneda. El resultado no es riqueza inmediata, es estabilidad relativa. Mientras muchos pierden poder adquisitivo año tras año, Federico mantiene el suyo. Eso lo cambia todo. Y aquí está la diferencia fundamental. Bitcoin no hizo rico a Federico, le evitó empobrecerse sin darse cuenta. En un país inflacionario, eso es una ventaja enorme. No es magia, no es fe, es estructura. Argentina no es un caso aislado, es un ejemplo adelantado. Lo que allí ocurre rápido, en otros países ocurre lentamente. Inflación, deuda, pérdida de poder adquisitivo. No son anomalías, son consecuencias. La historia de Federico no es excepcional, es replicable y deja una pregunta abierta. Cuando el sistema deja de proteger tu esfuerzo, ¿sigues dentro por costumbre o empiezas a buscar alternativas? Saludos.